Bueno, nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos, no, a nosotros no nos gusta eso de andar fijando precios. Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? No creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Ni se me ocurre. Un decreto. Yo voy a emitir un decreto fijando un precio. En primer lugar, les quiero comentar que el presidente Javier Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que, por supuesto, entendemos que, especialmente el presidente, que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. En principio, estos estos fondos fiduciarios, representan cerca de medio punto del producto, en torno a los 2.000 millones de dólares. Fondos estos que existen desde hace unos 30 años. Nosotros finalmente vamos a terminar con estas cajas y al margen de esto entendemos y apelamos a que la política comprenda que efectivamente la transparencia tiene que estar por encima de todo y que efectivamente le den lugar a lo que planteamos en la ley Ómnibus, que era especialmente en uno de los puntos la eliminación de estos fondos. ¿Qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? Digo, es un problema que tienen que arreglar las provincias. O sea, no vas a convocar a la paritaria docente nacional. Porque la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Rubia, pero les voy a decir a qué costó. Acabo de gastar 244.000 pesos en la peluquería. No es una queja, simplemente es contarles lo que sale hoy en día ser rubia en Argentina. Bueno, les voy a contar todo. Fui a Leo Leiva y este video no es a modo de queja ni nada por el estilo. Por el contrario, o sea, yo estoy súper feliz con el resultado. Me encantó y por eso también es que se los cuento. Sé que no es un precio accesible para todo el mundo. Ya de por sí es caro ser rubia. Y bueno, nada, ir a una buena peluquería, si tenés la posibilidad, está buenísimo. Lo bueno que tenés ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, Sí. que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril. Okay. Claro. Y a partir de ahí, digamos, es cuando empezás, que tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a hablar de algunos de los anuncios del presidente, el tema de la eliminación de los fondos fiduciarios, qué significa esto. También hay buenas noticias desde el punto de vista del dólar, tercer día consecutivo, una caída fuerte del dólar y de reducción de la brecha cambiaria. Vamos a explicar por qué está bajando el dólar, un poco la explicación que dio también el propio presidente, aquellos que tienen dólares para llegar a fin de mes, ya sean personas físicas o empresas, necesitan vender los dólares porque se quedan secos de pesos. Es decir, las familias con todos los aumentos que hay, sobre todo la clase media, para pagar los gastos tiene que vender algunos de los dólares que estuvieron comprando el año pasado. Y vamos a contar también lo que está pasando con el nivel de actividad, que hay una caída muy fuerte, muy profunda del nivel de actividad. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el empleo? Y si la economía pega la vuelta en algún momento. Ahí lo escuchaban a Milei diciendo que el peor momento va a ser abril, mayo y que después la economía va a pegar la vuelta. Bueno, hay todo un interrogante respecto a eso. Quiero mostrarles algo que a mí me parece nodal, porque tiene que ver un poco con cómo se está haciendo el ajuste fiscal en este momento. El presidente se está apurando ahora de mostrar que también tiene algún serruchito, alguna motosierra, algo para
recortar efectivamente partidas del gasto público. Porque hasta ahora el gobierno estaba de brazos cruzados viendo cómo la licuadora feroz hacía todo el trabajo. Es decir, cómo la licuación inmensa de todo el sistema previsional, todo el gasto en jubilaciones y pensiones, le generaba automáticamente un ahorro muy grande al fisco, y eso es lo que generó, por ejemplo, en enero, que haya superávit primario, ingresos versus gastos, e incluso equilibrio o algún superávit financiero, es decir, total, contando intereses de la deuda. Esto es insostenible. El presidente dice: no negocio la motosierra, y está muy bien, y no negocio la licuadora. Pero no negocio la licuadora significa con que van a seguir licuando al sistema previsional los jubilados. Fíjense lo que está pasando con el sistema previsional. Insisto, muchos festejaron el equilibrio fiscal de enero, y efectivamente hay que ir urgente a un equilibrio fiscal. La pregunta es cómo. Todo el superávit fiscal primario operativo de enero, que fue 1 billón de pesos, fue lo que se ahorró de pagarle a los jubilados, que quedaron licuados en términos del poder adquisitivo de las jubilaciones. Más de 1.100.000 millones de pesos fue, según los números oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que se ahorró el fisco por mantener las jubilaciones con los mismos ingresos que el año pasado, pero con una aceleración inflacionaria en 2 meses superior al 50%. Fíjense lo que pasó con las jubilaciones el año pasado. ¿Cómo cerró el año pasado? El año pasado cerró con 211% de inflación a diciembre, y las jubilaciones subieron solo 110%, 111%. Esto significa que aquellos que no cobraron bonos el año pasado tuvieron una caída del poder de compra de las jubilaciones del 32%. Récord desde el 2001-2002 que no había, desde el 2002, de la crisis del estallido de la convertibilidad, que no había semejante licuación del sistema previsional, de los jubilados. Esto es, todos los jubilados por arriba de la mínima, los que no cobraron ningún bono. Tuvieron prácticamente 1/3 el año pasado de su jubilación se fumó. El poder de compra, el poder adquisitivo de sus jubilaciones se esfumó. Si se cuenta los de la mínima, que cobraron un bono, es 105.000 pesos la mínima, hoy más un bono de 55.000 pesos, bueno, tuvieron, la inflación el año pasado, enero-diciembre, fue 211%, y la suba contando el bono de las jubilaciones mínimas fue del 167%. La caída del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, aún los que cobraron el bono, fue de 14%. Ahora ustedes dirán, bueno, la licuadora venía con el gobierno anterior. Efectivamente venía la licuación de las jubilaciones en el año 2022 y 2023 con el gobierno anterior. Lo que sucede en la placa siguiente es que la aceleración inflacionaria de diciembre y enero le está dando un golpe fenomenal, nunca visto a los jubilados. Y eso del otro lado le está permitiendo al Estado ahorrarse más de 1 billón de pesos para alcanzar rápidamente el equilibrio fiscal o el superávit primario. Fíjense, acumulado entre noviembre de 2023 y febrero, el mes en curso, febrero de 2024, suponiendo que la inflación en febrero sea del 15, el 18%, fíjense lo que pasa con las jubilaciones. Hemos tenido en estos noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses, 78% de inflación, y las jubilaciones han tenido solo el aumento de diciembre del 20%. Con lo cual, la caída del poder de compra en solo 4 meses de los jubilados ha sido este 32%. Es decir, 1/3 de la jubilación se fumó. En el caso de los que cobran bonos, la caída fue un poco menor, 27% del poder de compra de las jubilaciones. Pero igualmente, fíjense, una caída muy pero muy fuerte del poder de compra aún de las jubilaciones mínimas entre noviembre pasado y este mes de febrero. Ahora, fíjense, teniendo en cuenta que las jubilaciones habían perdido 30% de poder adquisitivo en el año 2023, ahora veamos la cuenta de este año, que es pleno Milei. ¿Qué está pasando este año?
porque acá es donde está jugando la licuadora feroz. La placa siguiente, por favor. Lo que está pasando es que en el acumulado enero-marzo, si uno calcula una inflación, la de enero fue 20%, la de febrero calculamos 18% y la de marzo 15%, aún si fuera un poquito menos en febrero, un poquito menos en marzo, lo mismo, la cuenta es esta. El aumento que se le va a dar a los jubilados en marzo es del 30%. Y la inflación va a acumular alrededor del 60%, con lo cual el poder de compra de los jubilados sobre el 30% que perdieron el año pasado, sobre todo con la aceleración inflacionaria en diciembre, se le va a sumar en 3 meses otro 20% adicional. O sea que los jubilados van a haber perdido la mitad de su jubilación. Y esta licuadora, obviamente no se puede sostener en el tiempo, porque nunca se ha visto una cosa así. Estamos hablando de que en su momento López Murphy, en el gobierno de la Alianza, ministro de Economía, duró una semana porque quería bajar 13% las jubilaciones en términos nominales. Acá, en 3 meses, se están bajando 20%. Y ya se habían bajado entre noviembre y febrero 32% las jubilaciones. Es decir, es lo mismo recortarla nominalmente o directamente que mantenga las jubilaciones chatas y que la inflación te las coma. Al final del día, cuando vas al changuito del supermercado, lo que compras es un tercio menos de todo, de alimentos, de productos y demás. Esto es lo que está sucediendo y hay toda una discusión. Bueno, a ver, hay que negociar la licuadora. Pues la licuadora en este ritmo no puede seguir, es decir, no se puede seguir ajustando de esta manera. Hay que ir con la motosierra en todo caso, o con el bisturí, o con lo que fuera, a recortar los gastos de la política, de la casta, los que se prometió en campaña, no lo de los jubilados, lo de los pensionados, los de la AUH, que también se ajusta por esta misma fórmula. En un ratito lo vamos a hablar con Andrea Falcone, con la doctora Falcone, efectivamente cómo se hace, qué se hace con el sistema previsional, porque la Argentina ha provocado, ya el anterior gobierno venía con un ajuste muy grande, también vía licuadora, sin decir nada. Lo que pasa es la novedad de Milei es que Milei lo reconoce públicamente. Dice, sí, tengo prendida la licuadora y la motosierra. ¿Cómo? ¿La licuadora dónde apareció? La licuadora la tenía prendida también el gobierno anterior, pero no decían nada, les daba vergüenza. Ahora, Milei sin ninguna vergüenza lo dice públicamente. Obviamente una licuadora que es mucho más potente de la que había antes porque la inflación se ha acelerado furiosamente. Entonces, ahí hay una discusión. ¿Se puede sostener esto o hay que ir efectivamente por los gastos de la política o para hacer más eficiente al Estado? Porque los jubilados no pueden perder la mitad de su poder de compra en 5 meses. La otra discusión es que el sistema previsional argentino hoy gasta, si sigue esta licuación, 5 o 6 puntos del PBI en gasto previsional, que es el 55% del total del gasto público, que es lo mismo en términos del PBI que gastaba en la década del 90. La diferencia es que en la década del 90 había 3,5 millones de jubilados, hoy hay 8 millones. ¿Qué pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que los jubilados cobran en términos de poder adquisitivo la mitad. Se reparte la misma torta entre más del doble de los jubilados. Hubo peleas de todo tipo y cruces de todo tipo, Gonzalo Prado, entre el presidente y los gobernadores. Los ha tomado de punto el presidente y está disparando con todo el tiempo con el Twitter, con declaraciones de todo calibre contra los gobernadores. En especial contra dos, contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y contra el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Sí, y te agregaría a ese listado, Maxi, a los patagónicos, que fueron los últimos que fueron a la justicia por cuestiones de las represas hidroeléctricas. Hoy por hoy en la Casa Rosada, que me lo confirmaron hace un ratito nada más, van a convocar intendentes, no a gobernadores. Bueno, fíjate lo que decía, por ejemplo, del gobernador Yarlora, la última declaración, pero parece que todos los días pone en la mira al gobernador de Córdoba, una de las provincias más importantes. También Milei pone en la mira a las provincias más importantes y al eje productivo de la Argentina. Santa Fe, Córdoba, me dicen que también Mendoza, Cornejo, que estuvo totalmente alineado hasta ahora con el gobierno, y obviamente Kicillof porque es el contendiente predilecto. Ese que es con el que es más fácil pelearse, efectivamente, digamos. Es como una especie de emblema del kirchnerismo. Pero mirá lo que decía del gobernador de Córdoba hace unas horas el presidente de la Nación. Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. Si él se
se autoadjudica la frase, es un problema del, digamos, yo no estoy acá en política para resolver problemas psicológicos, eso es que vayan y lo resuelvan el psicólogo. Bueno, ahí está, lo están viendo, al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Gracias por atendernos, gobernador, muy amable. Hola Maximiliano, un gusto saludarte y por supuesto saludar a toda la Argentina. Bueno, ¿por qué se ha llegado a donde se ha llegado, ¿no? Que el presidente de la Nación está diciendo que, bueno, que usted necesita un psicólogo, que tiene que resolver problemas psicológicos. Bueno, lo importante ahí es que es como que cuando le preguntan si él dijo que yo era un traidor, dijo que él no tenía nada que aclarar porque como que él no lo dijo, ¿verdad? Después dice que, bueno, el problema será mío. En definitiva, creo que no es momento más de agresión. Nosotros estamos viviendo un momento, vos estabas dando los números de lo que está pasando con los jubilados, lo que está pasando con la inflación, lo que va a pasar claramente en los próximos meses. Entonces tenemos que tener una responsabilidad institucional de buscar acuerdos. Entonces yo no voy a contestar agravios. Creo que él está bajando también el cambio a digamos, a algunos dichos que él decía, y me parece bien. Y creo que todos tenemos que colaborar para llegar a acuerdos, porque lo importante es que Argentina pueda salir adelante con consensos, con acuerdos, trabajando en conjunto el gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Y en esto nosotros tenemos una idea de defensa de la producción. Nosotros en Córdoba respetamos las instituciones, respetamos la libertad de prensa, trabajamos en conjunto lo público y lo privado y creemos que, bueno, Argentina sale produciendo más, creciendo más. El plan fiscal es muy importante, había que hacer cambios, había que bajar el déficit, pero al lado de ese plan tiene que haber un plan productivo. Y creo que el primer problema o encontronazo que tal vez tuvimos tuvo que ver con la defensa que nosotros le hicimos, bueno, a nuestro sector productivo, ¿no? Cuando se quisieron elevar los derechos de exportación, en el cual, bueno, a las economías regionales, a la maquinaria agrícola, a la industria metalmecánica, a la industria que genera valor agregado, digamos, a los elementos primarios. Y bueno, yo creo que después logramos que ese capítulo quedara aparte o quedara fuera de la discusión. Y después, bueno, naturalmente hubo otras decisiones que nos fueron alejando, pero yo creo que lo importante es en democracia que podamos estar todos de acuerdo, digamos que podamos llegar a puntos de consenso y que en este momento bajemos los niveles de enfrentamiento. Así que veo ahí una actitud como diciendo, bueno, yo la verdad, no sé, no dije eso, bueno. Ya está, yo lo voy a tomar también de esa Usted interpreta manera. que el presidente Milei está bajando un cambio, que se está tranquilizando en esta disputa. Y hace bien, y me parece que hace bien, porque hay que gobernar, falta mucho tiempo y necesitamos reunir consenso. Aparte, principalmente... Ahora a ver si entiendo bien respecto a cómo se dio la disputa, porque el presidente salió a decir, no solamente de usted, sino también de otros gobernadores, que eran traidores, la mugre de la política, manga de delincuentes. Y básicamente el mensaje que envió es que había un acuerdo con usted, con Córdoba, por ejemplo, por algunos puestos en el gobierno nacional. Por ejemplo, el titular del ANSES, Osvaldo Giordano, que es cordobés, muy conocido, un economista que fue ministro de Economía de Schiaretti, tuvo que renunciar porque lo acusaron de traidor y también tuvo que renunciar la secretaria de Energía porque se suponía, o al menos eso es lo que dejaban transmitir en la Casa Rosada, que había un acuerdo con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también por ese puesto y así en otras cosas. ¿Había un acuerdo que se rompió respecto a nombrame estos funcionarios en la Administración Nacional y yo te voto a través de mis diputados las leyes que vos enviás? No, para nada. No había ningún acuerdo. De hecho, tampoco lo ha dicho el presidente, ¿no? Y acaba de decir el presidente claramente que él no me dijo traidor. Acaba de decir, no, miren, eso es una impresión de él, yo no. Entonces, miren, nosotros no tenemos ningún acuerdo. Nosotros llevamos un candidato a presidente como es Juan Schiaretti, que representa los valores de la producción, del federalismo, de una República Argentina que nosotros entendemos que tiene que crecer armónica, nosotros tenemos superávit fiscal, tenemos libertad de prensa, respeto institucional,
trabajamos lo público y lo privado, teníamos esa idea para la Argentina. Claramente la gente acompañó al presidente Milei y lo que hicimos al instante es ponernos institucionalmente a trabajar en conjunto con él. De hecho, nosotros acompañamos la reunión institucional, nuestros legisladores votaron en marco general la ley, creo que es necesario también una ley, creo que es necesario hacer reforma, votaron inclusive la ley en general y después había determinados puntos en los cuales no estábamos de acuerdo, principalmente como te dije en el punto de retenciones, nosotros no estábamos de acuerdo también con la posibilidad de coparticipar determinados impuestos, estábamos de acuerdo también en adelantar parte del paquete fiscal, principalmente para mover la economía. Yo soy un convencido, un desarrollista, un productivista que Argentina tiene salida. Con respecto a los funcionarios, nunca hubo un pedido, nunca nadie me llamó a mí para pedirme ningún funcionario. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de Giordano, una persona idónea, uno de los que más sabe en derecho previsional de la Argentina, iba a ser funcionario mío y un día me llama, me dice, mirá Martín, me han llamado, me han convocado a este desafío para estar al frente del ANSES, como otros cordobeses que están en el gobierno, y yo le dije, mirá, me parece espectacular, me parece muy bueno para la Argentina que puedas ir, ahora a mí no me llamaron, y después, bueno, terminó como terminó porque la mujer es diputada y bueno, le echan la culpa, pero a mí me parece que lo que hace tu mujer no puede ser responsabilidad de lo que haces vos, y creo que se han perdido un funcionario idóneo y no tiene nada que ver porque no hubo nunca un acuerdo político con ningún funcionario ni con ningún cordobés, porque hay un montón de funcionarios, un montón de cordobeses que integran el gobierno nacional. Y aparte, digamos, uno, si tuviera un acuerdo, no significa que esto no tenga que acompañar cualquier idea. No pretendan que nosotros acompañemos impuestos a la producción. Córdoba es una provincia que aporta, ponete a pensar, el otro año aportó 3.500 millones de dólares en retenciones. Es por eso que a lo mejor en un primer momento fuimos muy agredidos con Maxi Puyaro también. Los dos defendimos claramente el esquema productivo y la salida del esquema de retenciones al final terminó favoreciendo a toda la Argentina, porque iban contra todas las economías regionales, ¿no? No iban solo contra las economías cordobesas o santafesinas, terminaban yendo contra, bueno, la pesca, y todos los gobernadores creo que tienen esa visión. Le hago una última pregunta respecto a los fondos fiduciarios, ¿no? Porque hoy ha anunciado el vocero presidencial, ahora vamos a comentar, que se van a dar de baja una serie de fondos fiduciarios. El gobierno apunta a ahorrar unos 2.000 millones de dólares y dice que son parte de la caja de la política, esa caja que utilizan, no sé si se refiere a los gobernadores o a distintos dirigentes políticos de diferentes partidos. Yo estoy muy sorprendido con esas definiciones. Primero, ustedes saben que Córdoba casi no participa de esos fondos. Pero aparte los fondos fiduciarios los maneja la Nación. O sea que son todos funcionarios nacionales los que están a cargo de los fondos fiduciarios. En definitiva, yo hace meses que soy gobernador, he sido intendente. Pero digamos, si hay algún problema en el sentido de los fondos, inclusive muchos fondos no necesitaban ni siquiera la ley porque eran por decreto, o sea que los podía tranquilamente hacer por decreto. Lo que hay que pensar es qué hace cada uno de esos fondos, a dónde va destinado. Entonces, cuando vos decís, derogo esos fondos, y a lo mejor esos fondos son para prestaciones sociales, o esos fondos son para arreglar las rutas, o esos fondos son para determinadas cosas, bueno, claramente esas cosas no se van a hacer, van a desaparecer, te van a cerrar los números, pero esas cosas van a tener un deterioro, ¿no? Y eso también hay que ver justamente ese objetivo. De hecho, nosotros, en esa discusión de ese artículo, lo que pedíamos era una modificación en el cual, cuando se decía deróguese todos los fondos y que uno podía hacer cualquier cosa, simplemente pedir que él mismo tuviera un acuerdo legislativo para saber, de antemano, si ese fondo te afectaba en algo, cómo no de un día para el otro tener que salir a tapar ese bache. Por ejemplo, te levantaste un día y te dicen, che, el incentivo docente no lo pago más. Bueno, claramente hoy los docentes le van a faltar en sus saberes, de acuerdo al monto que tienen, un alto porcentaje. Entonces, si vos lo acordás con los gobernadores y vamos viendo, nosotros también tenemos de antemano para saber cómo podemos ayudar. Bueno, el discurso de Milei ahí es corto el incentivo docente, corto el incentivo docente para las provincias, les corto parte de la obra pública, les corto el subsidio para los colectivos en el interior del país
y bueno, los gobernadores tendrán que recortar de otro lado para dar esas prestaciones si quieren. Sí, la verdad que primero hay que entender que la nación no es que te da, las provincias le dan a la nación. La nación no produce nada, ¿está claro? Y de hecho tiene un montón de impuestos que ni siquiera se coparticipan. Por ejemplo, las retenciones. O sea, si a nosotros nos dieran simplemente los recursos que nos sacan, olvídate, Córdoba, nosotros ya tenemos superávit, imagínate con los recursos que nos saca la nación. Podríamos estar 10.000 veces mejor de lo que estamos. Entonces, poner las cosas en su lugar. El impuesto país tampoco se coparticipa. Entonces, hay un montón de impuestos de los más importantes y que son los que se han elevado que no tienen coparticipación. Ustedes dicen o sea, que ahí también se recaudan de los cordobeses, de los santafesinos y demás, y se lo queda a la nación y no lo transfiere a las provincias. Bueno, claramente, ¿no? Y aparte vos imaginate, de la cantidad de dólares, todos están esperando, ¿qué están hablando todos? De abril, en donde se liquida la cosecha. Argentina, hoy, básicamente, la generación de dólares la tenemos en las provincias productivas, ¿no? O sea, ahí radica. Creo que hay una gran potencia para la Argentina de futuro, en la minería, en el petróleo, en el gas, bueno, con obras estratégicas que pueden hacer y encender otros motores de la Argentina, ¿no? Y que eso nos va a permitir justamente crecer y progresar. Ahora, con los fondos de fideicomiso que le han echado la culpa a ese artículo, en el caso nuestro, a nosotros, no digo que es irrelevante, pero Córdoba no tiene una participación activa y los fideicomisos son manejados por autoridades nacionales. Entonces, en decir que usted dice que el presidente podría poner personas idóneas, honestas y demás, de hecho, que manejen esos fondos y que si quieren o los liquiden o los transparenten, digamos, si hay efectivamente cajas de la política. Pero por supuesto, si dependen del gobierno nacional. O sea, quien administra esos fondos son funcionarios nacionales. Entonces, ¿qué tienen que ver los gobernadores? Y en el caso de Córdoba, menos aún. Porque ustedes saben que nosotros de hace años, en la mayoría de esos fondos o fideicomisos o obras directas, Córdoba ha sido muy castigada en los últimos años, muy, muy castigada. Entonces casi no participamos de las obras. Córdoba tiene una energía propia, eso nos obliga, por supuesto, y tenemos superávit, tenemos una responsabilidad fiscal importante, es una de las provincias con menos cantidad de empleados públicos en la Argentina. Bueno, así nos hemos tenido que mover. Yo he sido intendente de Córdoba, además, aparte están las calificaciones internacionales. Entonces, ¿qué quiero decir? Me parece que la discusión central fue cuando fueron por la producción nuevamente y nosotros defendimos a nuestros productores, defendimos a los generadores gobernador, de trabajo. brevemente le pregunto, ¿usted no se quiere plantar, no se está plantando acá como líder de la oposición? Porque parece que hay como una especie de a ver quién se planta como líder de la oposición. Esta semana apareció Cristina levantando la mano con un documento. Bueno, y después no se ve, digamos, otros dirigentes, ¿no? Está el expresidente Macri que está queriendo ingresar al gobierno y después no se ve otros dirigentes del peronismo. ¿Usted tiene algo que ver con el kirchnerismo, con Cristina, con Unión por la Patria? Nosotros somos parte del peronismo cordobés y en Córdoba formamos parte de lo que se llama el Partido Cordobés. Mi vicegobernador es radical, tenemos gente del PRO, tenemos gente del socialismo, tenemos gente de la cultura, del deporte. Es una construcción política distinta a lo que el día de mañana Juan planteaba como el partido argentino, ¿no? Un partido de la unidad, de que busque consenso, que busque acuerdo. Ahora esos consensos y esos acuerdos también hay posiciones firmes. Nosotros, claramente, yo no hubiera sacado un incentivo docente, porque, a ver, eso apunta contra la educación. Y cuando vos hablaste de los subsidios, estuviste muy bien y muy atinado. ¿Qué nos molesta a nosotros con los subsidios del transporte? Que los subsidios del transporte surgen de impuestos, que pagamos todos los argentinos. Yo lo escuchaba decir a Maximiliano Puyaro, nosotros pagamos los impuestos sobre la nafta que iban al subsidio, en parte al subsidio de transporte. Que se concentran acá en el área metropolitana, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Bueno, lo que hay que aclarar que los subsidios en el área metropolitana no se cortaron, que se cortaron en el interior de la Argentina. Con lo cual, en la Argentina hoy, recién acababa de ver, están subiendo todos los boletos de colectivo. Entonces eso también va a ser, bueno, eleva los costos. Por eso ya vas a empezar a ver que la inflación, cuando vos ves los números, y bueno, va a empezar a dar inflaciones más altas a veces en el interior de la patria porque los aumentos son mayores.
la nafta vale más baja en capital que en el interior, los boletos van a subir más en el interior que en capital. Entonces, esta crisis económica va a ser mucho más dura en el interior, que por supuesto donde se sostengan los subsidios, donde se sostiene AISA, que la pagamos entre todos los argentinos y presta el agua y las cloacas solo en provincia de Buenos Aires. Ahora, todos esos temas, todo ese cambio, ¿no?, que hay que hacer, y la nueva generación, y hay que acompañar, y hay que hacer claramente muchas de las cosas que tenía la ley estaba bien. Se podría haber rediscutido un nuevo marco de biocombustible, de hidrocarburos, había moratoria, blanqueo, había un montón de cosas que podía incentivar el paquete o la actividad productiva y generar más empleo. Porque no vamos a salir de la Argentina solo con un plan de ajuste o con un plan de achique, ¿no? Necesitamos en algún momento hablar de generar más puestos de trabajo, estabilizar la economía, pero crecer con puestos de trabajo y con producción. Vos, Maxi, que sos un estudioso de la economía, vos sabés perfectamente que el 2001 no fue el 2001, empezó en el 98, 99, ¿no? 2000, y el 2001 fue el final. Pero ¿qué pasa? Teníamos a lo mejor, si querés, la macro estabilizada y con algunos problemas, pero claramente, bueno, la producción... Una recesión muy profunda, 4 años de recesión y desempleo arriba del 20%. ¿Sí? Una situación está claro, muy, no. Entonces, muy dramática. Sí. Yo no dudo que la inflación va a bajar, no dudo, pero también hay que empezar a ver los otros números, ¿no? Cómo va a subir la recesión, cómo va a subir el desempleo, cómo va a subir la pobreza. Entonces, ¿qué planteamos? Hagamos un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, armemos una estructura para poder contener y ayudar a que la Argentina pase esta situación tan difícil sin tanto sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que ser poleas de contención. Gobernador, ahora, si no sabemos... Sí. Me quedé sin tiempo. Le agradezco, gobernador, y la seguimos en otro momento. Gracias, Maxi. Gracias. Un saludo a todos los argentinos. Gracias, muy amable. Ahí estaba el gobernador de Córdoba planteando, bueno, toda esta discusión que está hoy en el centro, ¿no? De todas maneras, te digo una cosa. Me parece mejor que Milei esté discutiendo con los gobernadores, más allá del tono, que con Lali Espósito. Sí, claro. Obvio. Prefiero, porque los problemas de los argentinos, en todo caso, los tiene que resolver la dirigencia política. Para algo se postularon, para algo lo votaron, ¿no? No estar entreteniendo en las discusiones si Lali Espósito o Fátima Flores o quién va al festival y recibe los ATN o la transferencia, ¿no? En todo caso, me parece que lo primordial es discutir, bueno, cómo se resuelve el problema económico de fondo. ¿Querías decir algo? Sí, no, que la discusión con Yarlora, con los gobernadores, le da más disciplina Sí. al presidente. ¿Cómo? Más disciplina. Tema de Lali. Ah, no. Disculpen al millennial. No. Bueno, a ver, esto decía el presidente respecto a cuándo la economía va a encontrar su piso en la recesión y cuándo saldría en una recuperación económica. Es ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, Sí. que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril, Claro. y a partir de ahí, digamos, es cuando empezás, que tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Fíjense el semáforo de actividad económica, ¿no? Lo que está pasando hoy. Están prácticamente todos los indicadores de actividad en rojo, ¿no? Con una caída muy fuerte ya desde diciembre. Algunos ya venían cayendo desde noviembre, desde antes de que asuma Milei, pero se ha profundizado esa recesión, sobre todo prácticamente en todos los sectores productivos. No sé si escapa alguno, simplemente petróleo o alguno más, pero después están todos en rojo. Algunos en rojo con doble dígito, ¿no? Con más del 10% de caída en prácticamente todos los sectores, ¿no? Esta es la recesión. Milei dice, bueno, hay que bancar 2-3 meses de esto para que en algún momento, después de abril-mayo, cuando venga la nueva cosecha, la economía va a pegar la vuelta. Bueno, la pregunta es si el empleo aguanta o no, que es la clave, porque una cosa es no llegar a fin de mes aún estando empleado y otra cosa es no llegar ni siquiera al día 2 porque te quedaste desempleado, ¿no? Y esa es la discusión del momento. Vuelvo a los jubilados, lo que estamos hablando de la licuadora y los jubilados y esos datos que habíamos mostrado, muy impactantes respecto al ajuste que está habiendo sobre las jubilaciones. Resumiendo, en 4 meses los jubilados perdieron
prácticamente el 30% de su jubilación, de poder adquisitivo. Y si no se determinan o aumentos rápidos por decreto o una nueva fórmula, de acá a marzo van a perder otro 20%. Es decir, la mitad de la jubilación, la mitad del poder de compra. Si podían comprar, no sé, un changuito hace 4 o 5 meses, hoy pueden comprar la mitad de ese changuito. ¿Qué estás viendo, Andrea, respecto a esto, a esta dinámica? La verdad que no ha habido desde el año 2001 una licuación tan grande de las jubilaciones. No, lo que estamos viendo no pasó nunca en la historia. Podríamos decir o que los jubilados son casta o que los jubilados están afuera del Excel, pero con total seguridad, digamos, a veces los números pueden confundir o los porcentajes. Hoy la jubilación mínima, si queremos enfocarnos en ese segmento, estamos hablando de 105.000 pesos. Entonces pensemos en los gastos que todos hacemos todos los días y pensemos lo que representa una jubilación de 105.000 pesos. ¿Y por qué pongo el foco ahí? Porque el bono son 55.000 pesos, pero todavía no entendemos cómo ese bono se va a resolver en el mensual de marzo. Ese bono se va a incorporar al haber, va a haber un aumento extraordinario también para el resto de los jubilados, porque no perdamos de foco que la jubilación media son 105.000, con el bono el piso 160.000, pero la jubilación media son 173.000. Entonces, los jubilados que están arriba de la mínima, que a veces no hablamos tanto porque estamos siempre cubriendo la urgencia de los que están en situación de mayor vulnerabilidad, pero la verdad es que los jubilados que están por encima, que son los que más perdieron, los que van a estar perdiendo a marzo ese 50%, también tienen golpes en otros rubros de su vida cotidiana, como por ejemplo el tema de las prepagas, ¿no? Que ha tenido un impacto brutal en los jubilados que no cobran la mínima y que son los que normalmente han sostenido las prepagas hasta último momento. Hay un tuit en este momento del ministro Caputo que ha sido retuiteado con una cita por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Dice: en enero el sector público nacional registró un superávit financiero, es decir, un superávit total, incluido el pago de intereses de la deuda, ¿no? Una cosa es el superávit operativo, recaudo versus gasto operativamente, en lo que se llama superávit primario. Pero ese superávit primario incluso alcanzó para pagar intereses de la deuda y sobró. Por eso hubo un superávit financiero, superávit total, dice Caputo, ahí están viendo el tuit, me corro así para lo pueden ver, de 518.408 millones de pesos. El superávit primario, recaudación versus gasto, fue de 2 billones de pesos y el pago de intereses fue de casi 1,5 billones de pesos. La diferencia es el superávit total o superávit financiero. Ahí el presidente cita, dice: vamos Toto, el déficit cero no se negocia, viva la libertad carajo. Lo que quiero contar es, efectivamente, esto significa parte de los equilibrios, digamos, la necesidad de que no haya emisión para financiar al Tesoro. Es más, hay un superávit, un ahorro. La pregunta es, bueno, si vos llegás a eso, ¿por qué no estás pagando nada? Es decir, te sentaste sobre la caja, no estás pagando nada y lo está licuando toda la inflación. Porque el Estado está recaudando con la inflación, más algunos impuestos que con la suba del dólar de 120%, el impuesto país, las retenciones, hay un fuerte aumento de la recaudación en esos impuestos. Ahora, por ahí si no pagas cuenta, que son la caja de la política, está perfecto, pero estamos contando que estás pagando en el sistema previsional lo mismo que pagabas el año pasado, en diciembre, es decir, sin aumentos. Y eso va licuando las jubilaciones y eso es lo que genera más de la mitad del gasto público, es el gasto previsional, el gasto en jubilaciones, pensiones y AUH, y eso, creo yo, es gran parte de este superávit financiero que está festejando en este momento el gobierno. No, te quería marcar porque me parece bastante desafortunado ese tuit. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso la semana pasada marcó muy claramente que el 32,5% lo bancaron los jubilados de ese superávit. Con lo cual hay que pensar si vamos a festejar un superávit bailando arriba del cadáver de las personas mayores que están con 105.000 pesos más un bono de 55.000 pesos en una situación realmente muy seria. No sé si estamos tomando conciencia de lo que son 160.000 pesos para vivir un mes. Claro, los que cobran el bono. Los que cobran el bono, que es la mínima. Exactamente. Ahora, un jubilado que por ahí cobra 200.000 pesos, sigue cobrando 200.000 pesos desde diciembre.
Claro. Y hasta marzo va a cobrar enero, febrero la misma jubilación. Con poca previsión de que esto que te decía, ¿qué va a pasar con el bono? ¿Se va a incorporar al haber? ¿Le van a dar un aumento extra? Yo tengo información de que habría un aumento diferencial para los que se jubilaron sin moratoria. ¿Cómo se va a instrumentar? Creo que ahí hay poco consejo jurídico sobre las implicancias de hacer algo de ese estilo. Te hago solo una pregunta más. Hay distintas fórmulas que se están discutiendo. Por ejemplo, tengo entendido que, no sé, Martín Tetaz, el radicalismo, planteaba tiene que haber ajuste por inflación desde diciembre. El gobierno en algún momento dijo, bueno, empiezo con el ajuste por inflación a partir de abril con la inflación de febrero. Y obviamente no le devuelve a los jubilados la inflación de diciembre y de enero, ¿no? Pues en diciembre perdieron también, tuvieron 20% de aumento, la inflación fue 25%. ¿Vos crees que tiene que haber una nueva fórmula ajustable por inflación? Yo creo que siempre lo mejor es que la fórmula tenga inflación adentro como índice. Por eso la fórmula que estuvo bajo la gestión de Mauricio Macri era mejor que la que tenemos en este momento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que con espirales inflacionarias de esta índole no hay ninguna fórmula que alcance, no hay ninguna fórmula que sea suficiente. Con lo cual el hecho de hacer un aumento mensual es algo muy importante. Yo insisto, lo mejor es siempre una fórmula que emane del Congreso, no solo por una cuestión que es lo que corresponde, sino que es lo único que respalda la justicia y que no es atacable frente a la Corte Suprema. Doctora Falcone, gracias. A vos. Muy amable. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de los fondos fiduciarios. Obviamente que el gobierno anunció hoy que elimina una serie de fondos fiduciarios. Vamos a explicar por qué está bajando fuerte, tercer día consecutivo de baja fuerte del dólar, de suba de los bonos, de baja del riesgo país. Es decir, indicadores financieros que efectivamente el gobierno festeja porque marcan la estabilidad financiera. En la economía real está en recesión. Pero es un muy buen dato lo que pasa con el dólar para el gobierno. Ahora voy a explicar por qué. Y vamos a contar quién es el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera. Había una puja enorme respecto a quién era el nuevo titular de la UIF. Bueno, atención. Hoy el vocero presidencial anunció la eliminación de una serie de fondos fiduciarios. Sí, son 10 en total. Sí, a ver. Al final son 10. Lo anunciaron hoy a la mañana. Dijeron obviamente que eran 9. Cuando uno empezó a preguntar, bueno, cuáles eran, no estaba todo definido. Más cerca de la tarde se confirmaron los 10 fondos fiduciarios que se van a eliminar por decreto a partir de la semana que viene, si no hay ninguna otra cuestión. ¿Y por qué se confirmó hasta de poco? Fondos fiduciarios son fondos que se administran para una tarea específica. Sí, específica. Ya sea con un impuesto, una tasa o un aporte del Tesoro que se destina a una tarea específica. Exactamente. Y con estos, justamente, lo que van a buscar es recortar los que pueden escapar del control del Congreso. O sea, que lo pueden hacer vía decreto. Te lo resumo rápidamente esta primera tanda de 10. Transporte eléctrico federal, desarrollo provincial, capital social FONCAP, infraestructura de transporte, infraestructura hídrica, fondo Procrear, Procrear financiamiento. Sí, de lo que son créditos hipotecarios. Créditos hipotecarios. Seguridad aeroportuaria, cobertura de salud, atento con esto, las becas Progresar. Y después el fondo... era para jóvenes de 18 a 24 años. Exactamente, para que puedan terminar el secundario o darles un incentivo, una asistencia para lo que es la universidad. Y el 10º, el Fondo Estabilizador de Trigo. Pero estos 10, Maxi, están dentro de un paquete de ajuste que está terminando de cerrar Milei junto a Federico Sturzenegger, junto al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que se va a empezar a conocer en los próximos días y que hoy generó, por ejemplo, que José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, vaya a la Casa Rosada. ¿De qué trata este ajuste, que son 24.000 millones de dólares? Primero, las pérdidas que generan 34 empresas públicas. Esto, insisto, es información oficial que está manejando la Casa Rosada y donde vamos a ver que va a poner la lupa en los próximos días. Ahí quieren ajustar 12.000 millones de dólares. Fondos fiduciarios, son 28 los que pusieron la lupa, que van a, si los recortan, van a generar un ahorro de 3.400 millones de dólares para el fisco. Entra AFIP, INCA y PAMI. En distintas cuestiones operativas consideran que se puede generar un ahorro de 8.600 millones de dólares, que da el total de 24.000 millones de dólares. Y vos me dirás, ¿cuánto es esto en el presupuesto? Si podemos por la placa siguiente, lo vas a ver bien en grande.
El 20% del gasto público. No, de la administración. si efectivamente son 24.000 millones de dólares, son prácticamente 5 puntos del PBI. Si logran eso... Ahí tenés cuando decían, les voy a pasar el equilibrio. la motosierra. Apagan la licuadora. Porque están licuando a los jubilados, a los planes sociales, el AUH. Esto es lo que... Si avanzan con eso... Bueno, me imagino que van a pagar la licuadora y van a dar algo para los jubilados. Esto que te acabamos de mostrar Por ahora acá, es la licuadora. esto que acabamos de mostrar, Maxi, va a ser lo que la semana que viene y la siguiente va a hablar la Casa Rosada y va a hablar la política porque van a buscar pasar la motoguadaña por ahí. Está Alejandro Pueblas en Constitución. Alejandro. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Esta es la imagen en este momento, Constitución, porque el próximo miércoles va a haber paro de trenes y a mucha gente le va a complicar el día a día. Ya sabemos de los aumentos, sabemos que mucha gente solamente es el único medio de transporte que lo puede llevar desde su casa al trabajo y otro medio de transporte es mucho más caro, así que le va a cambiar el bolsillo. Maestro, rápido, próximo miércoles paro de trenes, ¿te complica? Sí, me complica un poco, yo trabajo. ¿Cómo vas a hacer con el tema del gasto, por ahí viajar en otro transporte? ¿Cómo vas a hacer? Sí, salgo más temprano de casa. Salí más temprano y veo cómo hacer. Sí, veo Gracias, cómo maestro, muy amable. Vale, Muchas gracias. Maestro, te molesto rápido. Próximo miércoles paro de trenes, ¿te complica? Se complica demasiado, sí. Sí, pues lo estoy usando todos los días. O sea, viajo el medio de transporte mío y sí, se complica. ¿Cómo vas a hacer? Y veré cómo hago, pararé un par de días, o sea, no sé. Gracias, maestro, muy amable. Bueno, Maxi, ahí está la voz de la calle. No saben cómo van a hacer en los próximos días. Bastante complicado si el miércoles que viene se realiza este paro de trenes. Alejandro Pueblas, gracias. ¿Quién es el nuevo titular de la UIF? Ignacio Martín Jacobucci. Unidad de Información Financiera, que se dedica a ¿qué este organismo clave? Es el organismo que se encarga de la investigación y la prevención del lavado de dinero y del terrorismo en la Argentina. Es un organismo muy importante y lo es por su función y lo es particularmente este año. Jacobucci, que enviamos en pantalla, hoy fue designado por el Gobierno Nacional después de todo un proceso al frente de la UIF. También fue nombrado el vicepresidente y es muy importante porque este año el GAFI, que es el organismo internacional que hace una suerte de auditoría en los países sobre las normas de lavado de dinero, va a puntuar a la Argentina para saber en qué estado está el país respecto de normativas y resoluciones vinculadas a la prevención y la lucha contra el lavado de dinero. De hecho, el mes que viene hay una comitiva del GAFI que viene al país para empezar a, vamos a llamarlo así, revisar los papeles del país para entre fin de año y entre mitad de año y fin de año dar a conocer el resultado. Muchos inversores, entre los puntos que analizan a la hora de decidir en qué país ponen su plata, es analizar en qué lugar del ranking del GAFI está cada uno de los países. Por eso es muy importante esto que va a pasar y, por supuesto, la designación de quien es titular del organismo que se encarga de estos temas. Bien, y cerramos con la baja del dólar. Tercer día consecutivo, el dólar para abajo en la semana. Ven ahí la placa, hoy cayeron entre 4% promedio los dólares financieros. Lo mismo el dólar blue. Llevan en lo que va del mes caídas del 10% y tienen subas desde principio de año de solo del 5% o el 10%, cuando estamos acumulando de principio de año una inflación superior al 30%, es decir, que hay inflación en dólares. Es una buena noticia para el gobierno porque le quita presión la placa siguiente, baja la brecha está en el 30% o menos de nuevo, y eso le quita presión al ancla nominal que tiene este programa económico, que es que el dólar oficial vaya al 2% mensual cuando hay inflaciones del 20 o del 15% mensual, ¿no? Entonces esto de alguna manera despeja el camino de lo que dicen Bausili, el presidente del Banco Central, y el ministro de Economía. No vamos a devaluar de acá a fines de marzo. Ese ancla va a seguir puesta porque es la clave para bajar la inflación. ¿Por qué se explica la baja del dólar? Y porque no hay peso en la calle. Ni las empresas ni la gente tienen un solo peso. Lo dijo el propio presidente Milei. La gente vende los pesos para llegar a fin de mes. Esa es la realidad, y también las empresas para pagar impuestos y para pagar sueldos. Nos estamos retirando, quédense con Mariana Contartesi en A24, nos reencontramos el lunes, tengan todos muy buen fin de semana. Chao, pásenla bien.